La neuropsicología puede ofrecer hipótesis alternativas en el TDAH, según el Dr. Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, la coherencia es la base de la virtud, decía Francis Bacon. Cuando hablamos del trastorno por déficit de atención, hiperactividad o TDAH, hablamos de un trastorno caracterizado por una sintomatología cardinal, pero no específica. Cuando evaluamos pacientes con sospecha de este trastorno, esta evaluación se sustenta en recogida de una serie de síntomas que, como bien he dicho, son inespecíficos. Y no solo son específicos, sino que la recogida de información, sin duda, subjetiva, ya que se basa en la opinión con frecuencia que establecen tanto padres como profesores. Esta sintomatología que antes comentábamos es cardinal pero inespecífica, puede aparecer en numerosos problemas del neurodesarrollo u otras situaciones que pueden simular la presencia de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Los síntomas que comentábamos pueden aparecer en otros trastornos del neurodesarrollo, como los problemas de aprendizaje, en la discapacidad intelectual, en trastornos del espectro autista, en trastornos de la regulación emocional o comportamental, en niños desmotivados y, por supuesto, en el propio trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Por este motivo, la recogida de información neuropsicológica nos puede aportar a esta información subjetiva, nos puede aportar una información objetiva, sustentada en evaluaciones específicas de las habilidades ejecutivo-atencionales de estos pacientes. Para esto podemos hacer uso de diferentes pruebas o test neuropsicológicos con diferente sensibilidad y especificidad. Debemos decir en general que la sensibilidad de las pruebas es media o medio alta y la especificidad, en cambio, realmente elevada, con lo cual esto nos puede aportar una información muy interesante. Antes de meternos en apartados como la sensibilidad o la especificidad, debemos explicar qué es esto, como ya hemos hecho en otros vídeos. La sensibilidad de una tarea o de un test es la capacidad intrínseca de este test en detectar adecuadamente a individuos afectos. Y la especificidad, justo lo contrario, la capacidad que tiene esta prueba o este test en detectar a los individuos no afectos. Cuando hablamos ya de pruebas más específicas, ejecutivo-atencionales, que utilizamos con mucha frecuencia, con constante frecuencia, en pacientes con TDAH o sospecha del mismo, podemos hablar de tareas como el STRUP, podemos hablar de tareas como la memoria de trabajo o podemos hablar de tareas como los Continuous Performance Tests. Si hablamos de algunas de ellas, como el STRUP o como la evaluación de la memoria de trabajo, ya hablaremos de una sensibilidad de 0.4, pero de una especificidad de 0.8, es decir, una especificidad realmente elevada. Si hablamos de tareas de ejecución continuada, señalaremos una sensibilidad y una especificidad en torno a 0.7-0.8, de nuevo ambas elevadas. ¿Qué ocurre si nos encontramos, y esto es relativamente frecuente, con un paciente que la familia relata que tiene los síntomas característicos de este trastorno, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad? Y en la evaluación neuropsicológica resulta que su memoria de trabajo es excelente, la capacidad de interferencia en el test de Stroop es de nuevo excelente y en diferentes evaluaciones nos ha demostrado que su capacidad de atención y autocontrol en Continuous Performance Test vuelve a ser excelente. Que a pesar de que los síntomas sean coherentes con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la probabilidad de que realmente este niño o este joven tenga este trastorno se reduce o disminuye por debajo del 1%. Es decir, son pruebas que nos van a aportar o nos van a ayudar al diagnóstico, pero sobre todo nos pueden ayudar a valorar si puede haber un diagnóstico paralelo diferente al propio TDAH. ¿Y cuál es mi opinión? Sin duda, mi opinión la he reflejado en diferentes ponencias y vídeos. La evaluación neuropsicológica en el diagnóstico de un trastorno por déficit de atención y hiperactividad en niños y adolescentes es absolutamente necesaria. Para evaluar la inteligencia, sin duda, su potencial académico. Para evaluar la comorbilidad, sin duda, para evaluar problemas de aprendizaje asociado. Pero también para evaluar el funcionamiento ejecutivo atencional.
Esta evaluación del funcionamiento ejecutivo atencional realizada a través de la evaluación de la memoria de trabajo, de STRUP o de tareas de ejecución continuada nos puede insinuar que el diagnóstico que sospechamos es incorrecto y ponernos en la pista de diagnósticos diferenciales, es decir, de falsos positivos, niños que no tienen un TDAH pero que tienen otro problema que se asemeja en su sintomatología al propio diagnóstico. Y por tanto, además, establecer hipótesis alternativas. Puede ser que un niño con un trastorno del lenguaje esté manifestando problemas de atención simplemente por su dificultad para comprender instrucciones, como ejemplo. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.